Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexiones de sur a norte, en donde cada semana tenemos una entrevista para abordar lo más relevante de América Latina y el mundo. Y esta semana no podíamos dejar de hablar de la flotilla Sumud por Palestina. Esta flotilla que pues se nutrió de gente, de activistas de muchos países, de todo tipo de profesiones, de pues personas relacionadas, sí, en el activismo por los derechos humanos, pero no necesariamente homogénea en cuanto a ideología, como lo ha tratado también, como veremos más adelante, de estigmatizar el Estado de Israel. Y para ello tenemos a una gran invitada, Violeta, que no es la primera vez que nos acompaña. Ella es Violeta Núñez Rodríguez, economista y profesora investigadora de la UAM Xochimilco y también conductora de Rompeviento TV. Así que, Violeta, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias, Axel. Gracias por la invitación. Pues aquí muy contenta de estar con ustedes y al pie del cañón en este contexto duro y complejo que estamos viviendo. Vamos a entrar plenamente en materia, pero antes vamos a ver nuestro video de hacer círculo como cada semana. Corre video, Rebeca. Para divertirnos, hacemos círculo. Hacemos círculos para bailar, para cantar, para jugar. Hacer círculo provoca que nos veamos de frente, nos incluye a todas y todos, impulsa la participación, fomenta el diálogo. Hacemos círculo para hacer la transformación. En el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sabemos que sin formación no hay transformación, que solo estando formados de manera política y permanente, se crea verdadero poder popular. Por eso, te invitamos a ser parte de nuestra Red Nacional de Círculos de Estudios, para organizarnos, estudiar, dialogar, participar y transformar juntas y juntos nuestros territorios. Porque solas y solos no podemos, pero en comunidad, organizados, con tareas puntuales y en territorio, somos una fuerza que transforma realidades. Arma un círculo de estudios en tu calle, barrio, colonia, escuela, alcaldía o centro de trabajo. Nosotros ponemos los materiales y a los y las facilitadoras, tú pones el compromiso. Haz círculo. Organicémonos, dialoguemos, estudiemos y transformemos juntos y juntas nuestros territorios. Bueno, pues como decíamos antes de esta cortinilla, el tema de hoy es el destino de la flotilla Sumud por Palestina, un título que nos costó mucho trabajo poner para hacer este cartel porque sabíamos que segundo a segundo, minuto a minuto, la información iba cambiando, no sabíamos si al momento de nosotros hacer esta presentación, esta entrevista, habríamos de tener la información de que se había logrado establecer este puente, este salvoconducto para poder entrar hacia Palestina y abrir esta posibilidad de hacer la entrega de víveres humanitarios, si se habría dado el secuestro de las y los integrantes de esta flotilla y si las personas que estaban, sobre todo los mexicanos y las mexicanas que van, pues también como una representación mexicana, por qué no decirlo así, de muchas otras personas que quisiéramos hacer algo más que protestar en las calles, protestar ante nuestros legisladores por una acción concreta, pues que estos representantes, ¿cuál sería su situación? En este momento, Violeta, creo que eso es lo que tendríamos que empezar. ¿Cuál es la situación de las personas mexicanas integrantes de la flotilla Sumud? Gracias, Axel, nuevamente gracias por la invitación. Y pues ya prácticamente es más de un mes, más de un mes que zarpó la Global Sumud Flotilla. Y bueno, pues sabemos que zarpó de Barcelona y se fueron incorporando pues otros compañeros y compañeras a lo largo de la ruta del Mediterráneo. Y pues se sabía, Axel, que podría pasar frente a las declaraciones al segundo día. Hay que recordar y nunca olvidar que una vez que zarpa de Barcelona al segundo día, el Estado de Israel dijo que consideraba a todos los que iban en la Global Sumud Flotilla como terroristas desde el día 2. Y vimos que una vez que arriban a Túnez, las primeras agresiones ya de manera directa, y pues estas agresiones siguieron Axel, y pues vimos que finalmente la situación desembocó
en esta detención, en este secuestro de la Global Sumut Flotilla, y pues fueron encarcelados las y los integrantes, y pues hemos visto que están los procesos, ya llevamos desde el fin de semana viendo los procesos pues de salida de esta cárcel de Israel. Hemos conocido diferentes directamente una vez que han llegado y arribado a diversos territorios las y los integrantes, pues diversos maltratos que ya estaremos conociendo pues en viva voz. También hoy Greta Thunberg dio una conferencia y ella señalaba, podría dedicarme durante mucho tiempo a decir todos estos maltratos. Vimos, Axel y auditorio, pues que fueron privados, fueron secuestrados en aguas internacionales, privados de la libertad, se quedaron incomunicados, no tuvieron directamente a los abogados para hacer las primeras declaraciones y lo que tendrían que haber firmado con Israel. Y lo otro que ha trascendido, pues es que no tuvieron agua, no tuvieron comida suficiente, y pues hubo algunos maltratos que también hemos estado leyendo y viendo y documentando. Pero hoy Greta Thunberg decía algo muy importante. Pues nosotros vivimos, y es algo que también han estado replicando varios y varias compañeras de la Global Sumut Flotilla. Decían ellos, nosotros vivimos por 72 horas, pues lo que han estado viviendo por 2 años los compañeros y compañeras de Palestina. Una brutal represión, un genocidio brutal, pues que ha costado la vida, digo, además de los que están encarcelados en estos centros de detención, pero que ha costado la vida de más de 67,000 personas, eso dice la autoridad palestina. Pero sabemos, ¿no?, que Francesca Albanese, la relatora especial de Palestina, habla de 680,000 personas que han fallecido, que han sido asesinadas. Tenemos este dato de la autoridad palestina, de la autoridad sanitaria, pero sabemos que hay muchas personas que están bajo los escombros, y no solo eso, ¿no? Hay muchas personas que también han quedado mutiladas, muchos niños, niñas, y otro dato, Axel, que hay que repetirlo una y otra vez, es que el 75% pues son mujeres, niños, niñas, mujeres embarazadas, siempre lo decimos así, mujeres embarazadas, pues que han sido asesinadas, y que justo ese elemento pues fue uno de los elementos que consideró esta comisión especial de la ONU para decir pues que estábamos en una situación de genocidio, impedir los nacimientos o hacer todo lo posible porque las generaciones futuras de palestinos no se den. Y pues esa es una situación realmente dramática que estamos viviendo, y que agradecemos mucho a Greta Thunberg que también haya puesto de esta manera. Sí, la Global Sumut Flotilla, que es un ejemplo para la humanidad, la que estuvo en aguas internacionales y la que está en tierra, que somos millones, Axel, somos millones de esta flotilla demandando que pare este genocidio. Y bueno, pues un ejemplo esta flotilla también para la historia, para la humanidad, y un ejemplo también lo que están haciendo pues varios países en el mundo. Un ejemplo para mí muy importante también, pues las expresiones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo otro, pues no olvidar que hay que seguir hablando todos los días de lo que está transcurriendo en Palestina, y que pues no se ha detenido a pesar de estos diálogos que han empezado en torno a este supuesto plan de paz, Axel. Y yo creo que habrá oportunidad de hablar de este plan de paz con sus asegúnes, con las contradicciones que pudiéramos encontrar en él, pero me gustaría que pudiéramos primero estar en este minuto a minuto, ¿no?, de estos activistas mexicanos, entre ellos Ernesto Ledesma, también conductor de Rompeviento TV, saber si han podido establecer contacto, si tú has podido establecer contacto con él, si has recibido alguna información o sabes si los familiares han recibido alguna información directa de cualquiera de estas personas, primero secuestradas, después detenidas, y que, como bien dices, Violeta, han recibido
pues violaciones a sus derechos humanos, desde el agua que no les han proporcionado, los alimentos que también les han prohibido, subirles la temperatura, calor, después frío, no permitirles dormir, cosas que nos recuerdan acá los momentos más terribles de la llamada guerra sucia, o lo que nosotros hemos conocido por saber del entrenamiento de Escuela de las Américas en países en donde existieron dictaduras militares. No es porque no supiéramos que en Israel había este tipo de prácticas, pero quizá da una dimensión diferente, quizá también por el racismo, también por el eurocentrismo a veces de las narrativas que nosotros contribuimos, o tal vez por sentirlo más cercano, de saber que son nuestros conciudadanos. Así que, Violeta, ¿hay alguna información al respecto de qué ha pasado con las personas de nuestra brigada? La última información que tuvimos de manera directa fue cuando inició el proceso de detención. De manera directa estábamos transmitiendo, duró pues más de 16 horas el proceso de este secuestro en aguas internacionales. Estábamos transmitiendo pues estas detenciones, estábamos con un enlace con el periodista Ernesto Ledesma, el director de Rompeviento, y en ese momento pues cuando estábamos transmitiendo, que digo, fueron varias horas, pero en algunas de estas horas llegaron a la embarcación donde iba él específicamente. Ya nos habían notificado que las otras dos mexicanas ya habían sido detenidas y ya se había perdido la comunicación con ellas porque los celulares pues fueron aventados al mar. Y pues entonces ya no tuvimos contacto directo. Sin embargo, pues hemos dado seguimiento a estos encuentros que han tenido directamente las familias y también directamente lo que ha estado publicando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hay dos párrafos nada más aquí que me permito retomar, Axel, para comentarlo con la audiencia. Dos párrafos que les quisiera leer, que acaban de ser publicados hace pues unas horas. El primero de ellos, gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Kitziot, Israel. Y el segundo, se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, que era lo que tú me preguntabas, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región. Esos dos párrafos me parece pues importante y que va también en el mismo, o lo podemos tejer con lo que decía esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Le hicieron varios periodistas en la mañanera la pregunta de la situación de los integrantes y las integrantes, y pues ella comentaba esto, ¿no? Que ya se tenía una fecha y le preguntaron nuevamente cuándo, y dijo a lo largo de esta semana. Y eso es lo que pues ha transcurrido. Y bueno, pues las otras informaciones que tenemos que han sido vertidas por los diferentes compañeros y compañeras que han ido llegando a sus países de la Global Summit Flotilla. Ahora que pues tenemos este panorama que nos permite atender al sentido de urgencia, pues también nos parece importante poder establecer líneas de diálogo y de análisis que no nos quiten el foco también de la catástrofe humanitaria, y para eso me parece que hay que dar algunos pasos hacia atrás. Hay algunas personas que quizá no habían puesto atención en este tipo de acciones de flotillas que piensan o que tienen el objetivo de establecer un puente para la ayuda humanitaria. Tal vez para algunos piensen que esta es la primera o la segunda fragata a partir de que Greta Thunberg pues toma esta estrategia y que lo hace por primera vez hace algunos años. Y también pues decir, ¿no?, que hace ya bastantes años que esta forma de solidaridad internacional ha recibido agresiones y que no es, digamos, no podemos asegurar
que este tipo de acciones iban a terminar con un saldo blanco, entre comillas, y con el respeto de la vida de los y las activistas que iban en esta flotilla. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya hemos tenido casos de flotillas en donde se les ha agredido. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿estamos ante una forma que cobra mayor importancia para presionar desde la comunidad internacional? ¿Es el hecho en sí mismo de los víveres y la ayuda humanitaria? ¿Es un acto político? ¿Cómo valorarías tú este tipo de acción? Sí, y muy bien lo dices, es un acto humanitario, primero, ¿no? Hay que recordar que en este genocidio, como tú muy bien lo comentabas, pues hay una situación muy particular que se ha utilizado como una arma de guerra en este genocidio, que es la hambruna. Y en ese contexto, pues me parece muy, muy importante que esta flotilla, y en el caso particular, por ejemplo, de Greta Thunberg, era la segunda vez que regresaba, ¿no? Que regresaba e intentaba llegar a la franja de Gaza. Y bueno, en ese contexto, pues también se tenía preocupación de si era reincidente, cómo iba a ser tratada por el gobierno de Israel, y que por eso ha habido mucha atención sobre el caso de ella y sobre pues diversas declaraciones que se han filtrado también de un supuesto correo. Tenemos que esperar a las declaraciones que ella estará dando más adelante, o ya también la Global Summit Flotilla, la organización, pero un supuesto correo donde pues ella fue, The Guardian dice, tuvimos acceso al correo que le mandó Israel a la familia, y pues ella fue violentada, ¿no? Ella fue violentada de diversas maneras, incluso pues se habla de que fue encarcelada en una celda pues con una gran cantidad de chinches, y no solo eso, que se le privó, como tú bien decías, de agua, de alimento y otras cuestiones que han ido declarando los compañeros de la flotilla, que incluso llegamos a leer y a escuchar las declaraciones que no sabemos, tenemos que corroborar y hay que esperar, ¿no? Que fue arrastrada de los cabellos y que fue obligada a tomarse fotografías con la bandera de Israel. Hay que tener o sea, precaución de cómo y cautela esperar, pero ella me parece que ha dado una muestra nuevamente, y lo decía hace rato al mundo, ¿no? Estas declaraciones que hizo hace ratito. Pero bueno, para no desviarme de esta pregunta que tú hacías, es un acto de humanidad, es un acto político, y es un acto que me parece que pues va a trascender la historia. ¿Y en qué contexto se hace, Axel? Que también ese es algo muy importante, ¿no? En un contexto, aquí yo traía unas laminitas preparadas, ¿no? Igual podemos ir comentando algunas de ellas, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Digo, aquí mostrarles pues estas laminitas de esta Global Summit Flotilla de que iba en agua, pero las que estamos y los que estamos acá en tierra, que somos millones y que seguiremos con esta misión también. Siguiente, muchas gracias. Gracias, Rebe. Y bueno, hay que recordar que desde el 14 de noviembre del año pasado ya el Comité Especial de la ONU había hablado de que se estaban utilizando pues algunos métodos, ¿no? Que llevaban a decir que eran compatibles con un genocidio. Y a pesar de eso, y bueno, una situación muy particular que decían era el uso del hambre como un arma de guerra, ¿no? Y a pesar de eso, esta situación siguió, ¿no? Y estamos hablando, hemos hecho mucho énfasis en lo que se publicó hace unas semanas, ahorita diremos de la Comisión Especial de la ONU, pero ya este comité también hablaba desde el 14 de noviembre de esta situación de genocidio. No era algo que se planteaba nuevo, y bueno, pues lo estábamos viendo de manera directa, o lo estamos viendo todos los días. Siguiente, por favor, muchísimas gracias. Y una situación que creo que si ustedes le van cambiando ahí, ¿verdad? O yo le puedo cambiar. No, adelante, Rebe, por favor. Muchísimas gracias, sí. Gracias, Rebe. Si no, dije, a lo mejor yo tengo aquí el control. Una situación muy particular, gracias, Rebe, que una vez que zarpa ya la flotilla,
se iba intensificando, hemos visto que se iba intensificando el genocidio, pero comentábamos de de esta comunicación que emitió Donald Trump lanzando un ultimátum, ¿no? Decía pues que era ya la hora de que jamás aceptara y pues que ya no habría marcha atrás y que vendría por supuesto, un desenlace. Y bueno, esto que dijo textualmente, ¿no? He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas, ¿no? O sea, de no aceptar pues lo que ellos estaban ya proponiendo como llegar al fin de esta situación que se estaba viviendo. Ese fue el ultimátum que lanzó el 7 de septiembre Donald Trump y a partir de ahí, siguiente por favor, empezamos a ver una serie de actos y de hechos pues que se han venido intensificando, ¿no? Entonces, gracias. Uno de ellos fue primero decíamos si tiene él mucha prisa, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál es la prisa, pero si tiene mucha prisa de que esto se detenga y todos tenemos realmente urgencia de que se detenga el genocidio, ¿no? Nos es muy importante que se detengan estos asesinatos. ¿Por qué vetó este 18 de septiembre en Naciones Unidas? Vetó esta resolución. Estados Unidos, en específico, de detener o de poder lograr este alto al fuego en Gaza, ¿no? En este Consejo de Seguridad, la posición de los Estados Unidos fue vetar que se detuviera en ese momento el genocidio. Y ya iba rumbo la flotilla cuando pues se da a conocer no solamente este ultimátum que ya lanza Donald Trump a Hamás y también pues este veto, ¿no? Y después conocimos por varios medios de comunicación de los Estados Unidos este plan, siguiente por favor, este plan pues que ya había sido filtrado pero que se retoma también en este contexto, pues cuál es también parte de la prisa que tiene Donald Trump y pues es un amplio proyecto de reconstrucción pues que va a implicar ganancias millonarias para los Estados Unidos. Si bien hemos ya estado comentando y documentando cómo la venta de las armas y la venta de la industria bélica en términos de economía real y economía financiera, es decir, o de capital ficticio, de todos los elementos que se vuelven a nivel de el proceso especulativo y de las industrias bélicas, como han estado especulando y que han ganado muchísimo como nunca en este contexto también de genocidio. Bueno, vemos que a futuro pues ellos tienen prisa también por esta reconstrucción que van a hacer. Siguiente, por favor, que va a implicar, aquí nada más retomamos algunas de las laminitas que implica este amplio plan de reconstrucción de los Estados Unidos y que tienen pues ya la mira puesta en este territorio, ¿no? Y aquí vemos pues una de las apuestas que tienen es la instalación de una industria para construir autos eléctricos donde ellos puedan tener a su disposición, ¿no? Lo que es el agua, lo que es el petróleo, el gas, los minerales y bueno, y una situación también que aquí sale y sobresale, pues es la mano de obra, ¿no? Es decir, pues hay un plan ambicioso de que no solamente porque hemos oído mucho que se habla de un resort turístico, no es únicamente un resort turístico, sino esto va más allá, va el avance sobre la riqueza del territorio en términos de recursos naturales y la edificación también de un plan muy ambicioso de manufactura como el que estamos viendo ahí del lado derecho y bueno, del lado izquierdo pues está parte de la descripción de esta industria de vehículos eléctricos que Axel, y hay que comentarlo de manera explícita en este plan que tienen en este GREAT que le llaman Trust, hablan de que esto sería muy útil y necesario para hacerle frente a China ante la pérdida, eso no lo dicen, pero aquí lo agregamos, pero sí hacerle frente a China, pero hay que recordar
que Estados Unidos y Donald Trump pues están desde que él asume la presidencia buscando territorios de donde puedan tener recursos naturales estratégicos para el capital y bueno, van perdiendo la hegemonía frente a la emergencia de China y bueno, pues ante la apuesta de un mundo multipolar y Estados Unidos entonces también ve como uno de estos, pues uno de los territorios de donde puede extraer recursos y donde puede tener también ganancias, pero también donde puede ser clave y estratégico para pues hacerle frente a la hegemonía china, este territorio. Y la siguiente laminita, por favor, pues nos muestra parte de esto que decimos, esta laminita que nos ha llamado muchísimo la atención, pues implica, ¿no? Para esta visión regional que tienen para el 2035, implica la edificación en Medio Oriente de diversos puertos, no solamente puertos, edificación de una red de trenes también muy importantes, como lo estamos viendo en pantalla, y ahí se va a quedar para que se pueda regresar. Y una cosa que nos sorprende muchísimo es la insistencia que ha tenido Donald Trump sobre otros territorios donde hay tierras raras, y aquí de manera explícita en este Great Trust para Medio Oriente y en este plan de reconstrucción se habla de 1.3 billones de dólares, ellos hablan de trillones, son billones para nosotros de dólares en tierras raras, que sería esta parte de color como grisecita que estamos viendo al centro. Además, ahí se incluye la edificación de algunos proyectos y otros megaproyectos e incluye aquí ya no incluimos esta laminita, pero la hemos presentado en Rompeviento TV, también incluye la edificación de ciudades inteligentes, así se llaman, y una situación que nos ha llamado mucho la atención es la financiarización, que así le llaman, del territorio, donde Estados Unidos estaría 10 años controlando este proceso de financiarización y que implicaría pues llevar las tierras y cotizarlas, y hablan de ahí un token electrónico, ¿no? A través de pues diversos instrumentos financieros también, ¿no? Esa es parte de lo que está de fondo. Vemos una intensificación de este genocidio porque está de fondo también esta situación de ampliar y una visión colonial e imperial sobre estos otros territorios, Axel. Y bueno, por último, presentar que no solamente es la Franja de Gaza, vemos aquí en este plan que incluyen otros territorios que están fuera de la Franja de Gaza, también está el otro territorio palestino, que es Cisjordania, que lo vemos en la siguiente lámina, y que es este plan que se había presentado también en estos días, el E1, que implica dividir a Cisjordania, y eso decía el primer ministro de Israel, pues que implicaría o que ayudaría a que pues no se pudiera establecer un Estado palestino, ¿no? Y bueno, pues aquí se ha mencionado así, nombrado como este proyecto de colonización de Israel, y pues dividirla de tal manera pues que no se pueda tener este planteamiento pues que ha estado haciendo el pueblo palestino, de que se han reconocido como Estado, ¿no? Y por último, ¿no? Las últimas laminitas que quisiera presentar, pues es en todo este contexto. Ya iba la flotilla rumbo a Gaza también, cuando se da el ultimátum, cuando se presenta pues este plan de reconstrucción, y cuando se da también este veto de parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, pero también cuando la ONU ya de manera más formal, aunque insisto, ya lo había hecho y por eso presenté esta lámina de noviembre de 2024, pero ya en los últimos días, el 16 de septiembre, perdón, pues esta comisión de Gaza, esta comisión de la ONU, pues ya habla de manera explícita de lo que es el genocidio, ¿no? Se reconoce entre ellos, ¿no? Por esto que decíamos, por impedir los nacimientos
conocimientos y estas que puedan entonces constituirse las generaciones futuras. Y pues hemos visto que esto también ha sido ampliamente retomado como parte de la argumentación para hablar, y que varios estados no hablaban de un genocidio, y ahora también vimos a la presidenta de México, que es la única vez que ha dicho que hay un genocidio, una vez que se da a conocer que esta comisión pues reconoce ya por estos diferentes elementos que comentaba esta comisión especial como genocidio lo que está transcurriendo allá. Y por último, Axel, lo que estamos viendo ahorita en tiempo real, que está transcurriendo en Egipto, una vez en la siguiente, por favor, gracias, que se lanza este plan, este supuesto plan de paz de Donald Trump, y decimos supuesto porque si él hubiera querido la paz, hubiera firmado en estos últimos días, no hubiera vetado en el Consejo de Seguridad, como decimos, este cese al fuego, ¿no? Y no hubiera también financiado, pues desde hace varios años Estados Unidos es parte de este genocidio, es parte y cómplice en el sentido de que ha estado financiando con recursos, pero también con el envío de armas. Y bueno, pues esto no ha parado también porque ellos están detrás. Y bueno, pues este plan de paz que incluye estos 20 puntos, que uno que nos llama, digo, aparte de que lo hemos comentado que era prácticamente en un principio la rendición total de Hamás, hay un punto que nos parece muy importante, que es el 19, que implica todo este proceso de reconstrucción que estamos diciendo. Sabemos ahora que el fin de semana se dio a conocer que se aceptaba, ¿no? Que jamás aceptaba pues este plan de paz, pero que se harían algunos ajustes, y entonces se llamó pues a esta negociación, y pues está transcurriendo pues en este momento pues esta negociación, Axel, ¿no? Decimos que este plan de paz, entre comillas, se da también pues en el contexto, una vez que ya han sido asesinados pues más de 67,000 hombres, mujeres, niños, niñas, mujeres embarazadas pues en Gaza, y pues eso es una situación brutal y pues muy, muy lamentable, que no ha terminado, y que eso es con lo que queremos finalizar, Axel, ahorita, y pues que Donald Trump ha dicho o aceptan y rápidamente, o pues se irán y verán las consecuencias y se irán al infierno. Eso es lo que ha estado comentando una y otra vez. Sí, que también es parte de esta forma de negociar de Donald Trump, que pues siempre con su retórica parece como tener un control de toda la situación, que muchas veces puede tenerlo y otras veces pareciera que no es más que una estrategia, como decía, retórica para poder a partir de ese momento negociar. Y algo de lo que yo he venido escuchando en las últimas horas, en los últimos días, es que justamente este plan de negociación parecería que equivale no a una negociación con Palestina, sino a al fin de la posibilidad de la creación de un Estado palestino y a una rendición. En ese sentido, pues cobra también relevancia el asunto de el papel que tiene Hamas y a la misma flotilla que la ha calificado el ejército de ocupación, el estado de ocupación de Israel, como un brazo propagandístico de la propia Hamas, inclusive llegando a acusar de que no llevaban realmente una cantidad de víveres significativas, sino que más bien de lo que se trataba era de generar ruido mediático. Violeta, no sé si has escuchado estas declaraciones pues me parece que están en el comunicado que sacaron en la propia Embajada de Israel en México, y qué decir sobre estas declaraciones. Sí, esas declaraciones son importantes, Axel, como tú lo has comentado, lo decíamos, ¿no? Desde el día 2 se habló de que iban a ser considerados como terroristas, y después ya específicamente se sostuvo que era una flotilla de Hamás,
¿no? Era la flotilla Jamás. Y bueno, pues esa situación era muy preocupante. Digo, sigue siendo preocupante hasta que nos regresen con bien todos y cada uno de los integrantes de la flotilla a sus diferentes países. Sabemos que son 44 países, al menos los que han participado, y pues hasta que no regresen cada uno y cada una de los integrantes después de haberla considerado como la flotilla de Hamas y de las declaraciones que estuvieron haciendo también desde Israel, que iban a recibir un trato ejemplar y para que no se olvidara y que se les iba a dar trato de terroristas, pues dejaremos de alzar la voz en este sentido y seguiremos alzándolo, por supuesto, por Palestina, pero hasta que no regresen ellos bien a cada uno de los lugares de origen y que veamos que están pues físicamente bien y también emocionalmente bien, pues no vamos a dejar de insistir en que es muy importante que las autoridades, el gobierno mexicano y las autoridades del mundo y los gobiernos del mundo den seguimiento y que posibiliten, ¿no?, la salida inmediatamente. Y como bien lo decía la presidenta, pues no son terroristas, ¿no? Llevaban ayuda humanitaria y entonces pues que faciliten la salida. Y tú muy bien lo comentas también, Axel, esta situación de que se ha tomado como burla por parte de las autoridades de Israel, y mucha gente lo ha tomado también así, ¿no? Pero afortunadamente no es mayoría. Vemos la inmensa mayoría, las reacciones en el mundo de indignación y de pues que ha causado el secuestro de la Global Summit Flotilla y de que el genocidio, pese a que están los planes o que está esta reunión para el plan de paz, pues sigan los asesinatos, sigan los bombardeos. Es más, se intensificaron, ¿no? Una vez que Israel se reúne con Donald Trump en los Estados Unidos, cada minuto se escuchaba una explosión directamente en la franja de Gaza y vimos una situación dramática, por ejemplo, la salida de los Médicos Sin Fronteras también de la ciudad de Gaza porque ya no había condiciones. Entonces, bueno, en todo este contexto, pues sí, sigue siendo preocupante hasta que no veamos a todos y a todas las delegadas regresar a casa en el mundo entero de donde salieron estos delegados y estas delegadas. Y por supuesto que en México estamos muy pendientes también de lo que va transcurriendo también con las y los delegados mexicanos. Yo tengo una pregunta muy concreta que quizás se contestó en algún lugar y yo no me enteré, pero se ha hablado, bueno, y de hecho, pues con muchos detalles que nos dan también una idea de lo que comentábamos hace rato, ¿no? De lo que le hacen, y lo decía también Greta Thunberg, le hacen continuamente a las personas que acusan de terroristas y que, a esta flotilla, a los integrantes de esta flotilla, les dieron este mismo trato de terroristas y que si respetaron sus vidas, quizá no fue por un asunto de empatía o de diplomacia, sino por un cálculo internacional, ¿no? Pero ¿qué pasa con los víveres? ¿Qué pasa con las embarcaciones? Pues decenas de embarcaciones que se acercaban justamente a la franja de Gaza. ¿Tienes alguna información al respecto? Pues vimos un video donde este sujeto se burlaba, ¿no? Se burlaba, este sujeto de las Fuerzas Armadas de Israel se burlaba vean lo que llevaban, pues es ridículo, ¿no? Y ahí les grita a ellos, ustedes son de la flotilla de Hamas, y ellos responden, no somos terroristas, ¿no? Y se burlaba de algunas cuestiones ahí que estaban siendo exhibidas, y esto mismo que tú decías, ¿no? De la cantidad de víveres. Entonces algunos fueron desembarcados, ¿no? Otros quedaron en los barcos, y bueno, desde el principio, una situación cuando nos buscaron, ¿no? Las compañeros y los compañeros de la coordinación de la Global Summit Flotilla, pues cuando nos buscaron a varios, bueno, nos buscaron en Rompeviento TV y a otros y a otras periodistas, académicos, y eso nos hicieron esta convocatoria para ir en la Global Summit Flotilla, pues sí, nos dijeron de esta situación, ¿no? Nos advirtieron que había se podían vivir estos o peores situaciones, Axel. Eso es algo que hay que decir,
que entre las cosas, digamos, trágicas que han pasado, esta situación del secuestro en aguas internacionales, esta privación de la libertad, este secuestro que vivieron, y esto pues es, digamos, lo menor a lo que pudo haber pasado, ¿no? Teníamos también la información de que podían hundir las embarcaciones, ¿no? Que hemos visto cómo ha actuado Donald Trump también acá en América Latina, ¿no? Cómo ha lanzado misiles sobre estas lanchas, digo, no se compara, no estoy comparando, pero hemos visto cómo son capaces de actuar, ¿no? Entonces sabíamos que podía ser esto, podía también correr el peligro, la vida de cada uno de los integrantes. También había muchas hipótesis de que podían atacar una o dos embarcaciones como una muestra, pero también vemos a la flotilla en tierra, pues que no hemos dejado de insistir ningún día, y somos millones, Axel, los que estamos alzando la voz, o fuimos alzando la voz en el proceso de acompañamiento de la Global Summit Flotilla, pero también denunciando este genocidio, y eso también me parece, viste y vimos todo lo que ocurrió en la ONU una vez que inicia en esta Asamblea General Benjamín Netanyahu, este genocida, a hablar, pues, ¿qué pasó? Todos prácticamente se salieron, todas las delegaciones que estaban ahí se salieron. Ellos también están viviendo esta presión internacional, y aunque viven la presión internacional, sabemos que siguieron con su situación de genocidio en la franja de Gaza, pero me parece que se les estaba lanzando también un mensaje al mundo, y que pues los ojos puestos estaban sobre la flotilla, y pues eso también me parece que los detuvo un poco, Axel. Y bueno, pues sobre esta pregunta que tú haces, una parte la bajaron, pero finalmente ellos lo que hicieron fue burlarse, decían, de lo poco que se llevaba, pero no era esa la intención tampoco, ¿no? Eso lo deberían de estar haciendo los gobiernos en el mundo, llevando esta ayuda humanitaria a gran escala. No lo van a hacer, ¿no? Pero esta era una misión humanitaria civil, ¿no? Con pocos recursos, y bueno, vimos también las condiciones de varios de estos barcos y esto, pues que no eran las mejores, y bueno, pues por eso ya pasó a la historia, pues esta Global Summit Flotilla, Y Axel. por eso también tardaron el doble de tiempo en navegar, porque bueno, tenían que ir en convoy y que bueno, pues seguramente las condiciones también de navegación eran complicadas. Pero también mi pregunta iba referida hacia estas embarcaciones. ¿Las va a regresar? ¿Les va a secuestrar el Estado de Israel? ¿Sabes algo sobre esto? Tendremos que esperar a esa información, ¿no? Tendremos que esperar, y hemos visto también yo he dicho, hay que ser cautos, hay que esperar, mucha información que corre y que no está verificada, y tenemos que esperar también a que incluso la Global Summit Flotilla haga una declaración ya final, y sí, ir recogiendo los testimonios de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vimos a uno de los hijos de uno de los dueños de una de las embarcaciones diciendo, pues, ¿dónde está mi papá? ¿No? ¿Dónde quedó? Y bueno, pues supongo que es uno de los que iban también como parte de una de las delegaciones, pero él perdió contacto igual que todos nosotros y nosotras, y pues si no forma parte de una organización, pues por supuesto que debe de estar viviendo una situación ahí, un calvario internamente, de no saber, no tener información por haberse quedado incomunicado su familiar. Y bueno, pues ya tenemos muchos temas todavía para poder continuar, pero espero que no sea la última vez que podamos reunirnos contigo, Violeta, para hablar de este y otros temas. Sobre todo esto que nos das como panorama, en donde nos permites entender cómo las claves de este genocidio no están solamente relacionadas con lo que muchos quisieran que nos quedáramos en el análisis, con un asunto étnico, con un asunto religioso, y creo que valdría la pena aquí recuperar las palabras de Gustavo Petro, cuando él decía que no hay posibilidad de creer que hay un pueblo elegido por Dios, sin considerar que
todas las naciones del mundo son el pueblo elegido por Dios y que creer que hay una superior, pues nos recuerdan a este pensamiento nazi supremacista que intenta la idea de que hay personas, historias, orígenes, colores de piel, características fenotípicas o pasados míticos religiosos de primera, de segunda y de tercera. Otra idea que me gustaría recuperar es que cuando hablamos de colonialismo, quizá la palabra pueda ser gastada o por ahí no se pueda entender la relación de qué tiene que ver eso con lo que pasó con el exterminio de los pueblos originarios en Estados Unidos y en América, en toda el área que actualmente denominamos como América Latina, y me parece que es muy claro cuando nos muestras estas imágenes, estas distopías, porque no las puedo llamar de otra forma, donde vemos edificios monumentales, pero sabemos que esto estará sobre los cadáveres de mujeres, niños, niñas y hombres finalmente de una Palestina que necesitan destruir para tener este objetivo geopolítico e ir por esos recursos. También en algún momento habrá que entrar en el análisis de qué ha pasado con algunas naciones, supuestamente estados árabes, pero que operan completamente como cómplices del Estado de Israel. Y hay una compañera que desde el chat nos pregunta que, frente a todo este panorama, ¿qué opinar de las posiciones que buscan deslegitimar las acciones emprendidas por cada una de los participantes en la flotilla bajo el argumento de, pues si en sus países hay tantos problemas, ¿por qué no se preocupan de los problemas de su país? ¿Qué decir de esto? Sí, lo primero del comentario que estabas haciendo, que me parece muy importante, no quitar el foco, sí, es la tierra prometida, pero para el capital, ¿no? O sea, hay muchos recursos ahí y sabemos desde hace años con este texto que sacó hace muchos años Vandana Shiva, ¿no? De las guerra del agua y toda la riqueza que hay ahí en términos de agua, pero no solamente de agua, y lo volvemos a decir, de petróleo, de gas, de minerales, de tierras raras y de mano de obra, ¿no? Entonces, esa es, y por supuesto que esto, como lo nombra el capital, un capital natural inmenso, y esa es la tierra prometida también para el capital en ese sentido, y pues por eso también vemos que está Estados Unidos metido en esta negociación. No olvidemos que también pues estaba el yerno de Donald Trump en esta negociación, así es que pues decimos, y lo hemos dicho una y otra vez, la guerra, el genocidio, es también una forma inherente del capital, es una forma también de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, le es muy funcional, ¿no? No solamente por esto que decimos, por toda la situación de renta de la tierra que se genera en el sentido de la extracción minera para hacer las armas, ¿no? Que implica una gran cantidad de despojo en términos mineros para hacer y edificar estas armas, mano de obra, y que ahí hay mucha ganancia una vez que se venden pues en la industria bélica, la parte que decíamos, la parte financiera, la parte especulativa, las grandes empresas bélicas y de defensa han ganado como nunca, ya en otro momento te compartiré también hemos dado seguimiento a todas estas, a las 5 principales empresas bélicas mundiales, y en el genocidio han ganado, y también con lo de Rusia y Ucrania como nunca, pero lo otro que decimos y que es lo que más nos preocupa, y siempre lo dijimos, Axel, siempre vendrá un momento en donde Estados Unidos plantee la reconstrucción, porque ahí viene la otra ganancia y que puede durar y trascender por años. Y ya vemos pues que ellos tienen la intención en este contexto de financiarización del territorio, pero también en esta edificación de la manufactura, pues quedarse por muchos años ahí,
no van a soltar este territorio tan fácilmente. Es parte también de lo que está ambicionado, ¿no? Y lo otro, lo que decía la compañera de sí, creo que en este país llevamos décadas y décadas, ¿no? Trabajando con las comunidades, con los pueblos indígenas, viviendo con las comunidades campesinas. Llevamos años, estuvimos años y años viviendo con ellas y ellos. Y entonces, nada humano, como decía el expresidente López Obrador, nos es ajeno, y ahorita estamos viviendo una situación de un genocidio brutal, y que tenemos este deber como humanidad de alzar la voz porque esto se detenga, así como lo hemos hecho en muchas ocasiones cuando también ha habido situaciones muy intensas y de injusticia en nuestro país. Pues bueno, Violeta, te agradezco mucho por compartirnos. Sabemos que también son horas difíciles para ti, para todos ustedes, para todo el equipo de Rompeviento TV, así que pues el agradecimiento es doble, y si quieres cerrar con algún comentario, pues bienvenido. Que estemos muy atentos, Axel. Gracias primero por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Axel. Gracias por el espacio, y que estemos muy atentos al arribo, ¿no? De todas las delegaciones, en particular al arribo también de los delegados y las delegadas mexicanas. Pero otra situación, que no quitemos el foco, y por eso decíamos, celebramos mucho lo que decía hoy Greta Thunberg, no quitemos el foco que está en Gaza, que está en Cisjordania, que está viviendo en general el pueblo palestino. Este genocidio no ha terminado, y pues ya decimos, hay muchas situaciones que están ambicionando varias naciones en el mundo, pero en específico los Estados Unidos, Israel, y eso entonces podría intensificar en los próximos días la situación. Ha dicho Donald Trump, conocerán el infierno, como si esto ya no fuera un infierno, y eso es preocupante. Entonces, no dejar de hablar de esta situación que se está viviendo en el pueblo palestino, Axel, y muy agradecida por el espacio, y muy contenta de participar siempre, todas las veces que me inviten aquí con ustedes. Bueno, pues no, al contrario, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad, y nosotros les recordamos como cada semana que si este material consideran que es útil para abrir el debate, para contribuir a la formación política, para dar a conocer lo que está ocurriendo en este mundo desde una perspectiva siempre de sur a norte, pues nos ayuden a poner un like, a dejar un mensaje, a compartirlo total o algún fragmento. Les invitamos también a seguir todas nuestras redes sociales, usted ya las conoce: Facebook, Instagram, X, TikTok. Bueno, pues por ahí también puede seguir todos nuestros contenidos, y también, como cada semana, recordarles que para que haya transformación tiene que haber formación, o en otras palabras, sin formación no hay transformación. También decir, y no es menor, que el humanismo mexicano necesita y requiere entender todas las causas de la justicia del mundo, y que la posibilidad de trascender del humanismo mexicano también está emparentado, como ya lo ha dicho la compañera Violeta Núñez, con poder sentir esta catástrofe, este genocidio de lo que ocurre en Palestina, como algo que nos ocurre a todos como humanidad, más allá de las fronteras nacionales. Así que muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.